El alquimista. Era de nombre Michel, de usual sobrenombre Maupas, el malvado, debido a su siniestra reputación. A pesar de su clase, había estudiado, buscando cosas tales como la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud, y tenía fama de experto en los terribles arcanos de la magia negra y la alquimia. Michel Maupas tenía un hijo llamado Charles, un mozo tan experimentado como él mismo en las artes ocultas, habiendo sido por ello apodado Le Sorcier, el brujo. Ambos, evitados por las gentes de bien, eran sospechosos de las prácticas más odiosas. El viejo Michel era acusado de haber quemado viva a su esposa a modo de sacrificio al diablo. Y en lo tocante en las incontables desapariciones de hijos pequeños de campesinos, se tendía a señalar su puerta. Pero a través de las oscuras naturalezas de padre e hijo brillaba un rayo de humanidad y redención. El malvado viejo quería a su hijo con fiera intensidad, mientras que el mozo sentía por su padre una devoción más que filial. Una noche, el castillo de la colina se encontró sumido en la más tremenda de las confusiones por la desaparición del joven Godfrey, hijo del conde Henry. Un grupo de búsqueda encabezado por el frenético padre invadió la choza de los brujos, hallando al viejo Michel Maupas mientras trasteaba en un inmenso caldero que bullía violentamente. Sin más demora, encendido de ira y desesperación desbocadas, el conde puso sus manos sobre el anciano mago y al aflojar su abrazo mortal, la víctima ya había expirado. Entre tanto, los alegres criados proclamaban el descubrimiento del joven Godfrey en una estancia lejana y abandonada del edificio, anunciándolo muy tarde, ya que el pobre Michel había sido muerto en vano. Al dejar el conde y sus amigos la mísera cabaña del alquimista, la figura de Charles Le Sorcier hizo acto de presencia bajo los árboles. La charla excitada de los domésticos más próximos le reveló lo sucedido, aunque pareció indiferente en un principio al destino de su padre. Luego, yendo lentamente al encuentro del conde, pronunció con voz apagada, pero terrible, la maldición que en adelante afligiría la casa de C. Nunca sea que un noble de tu linaje homicida viva para alcanzar mayor edad de la que ahora posees, proclamó cuando repentinamente, saltando hacia atrás al negro bosque, sacó de su túnica una redoma de líquido incoloro que arrojó al rostro del asesino de su padre, desapareciendo al amparo de la negra cortina de la noche. El conde murió sin decir palabra y fue sepultado al día siguiente, con apenas 32 años. Nunca descubrieron rastro del asesino, aunque implacables bandas de campesinos batieron las frondas cercanas y las praderas que rodeaban la colina. El tiempo y la falta de recordatorios aminoraron la idea de la maldición de la mente de la familia del conde muerto. Así que cuando Godfrey, causante inocente de toda la tragedia y ahora portador de un título, murió traspasado por una flecha en el transcurso de una cacería, a la edad de 32 años, no hubo otro pensamiento que el de pesar por su deceso. Pero cuando años después, el nuevo joven conde, de nombre Robert, fue encontrado muerto en un campo cercano y sin mediar causa aparente, los campesinos dieron en murmurar acerca de que su amo apenas sobrepasaba los 32 cumpleaños cuando fue sorprendido por su temprana muerte. Luis, hijo de Robert, fue descubierto ahogado en el foso a la misma fatídica edad, y desde ahí la crónica ominosa recorría los siglos, privados de las vidas felices y virtuosas cuando apenas rebasaban la edad que tuviera su infortunado antepasado al morir. Según lo leído, parecía cierto que no me quedaban sino 11 años.
Mi vida, tenida hasta entonces en tan poco, se me hizo ahora más preciosa a cada día que pasaba, y me fui progresivamente sumergiendo en los misterios del oculto mundo de la magia negra. El alquimista. Aún antes de abrir aquel libro maldito, sabía que encerraba una maldición. El vampiro estelar. El olor a moho que desprendían sus páginas antiguas traía consigo un vaho que parecía brotar de la tumba. Sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes. Su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas, acaso por unas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible. Aquella noche había contado a mi amigo la historia del libro y lo había desempaquetado en su presencia. Al principio parecía deseoso, ansioso, diría yo, por empezar enseguida su traducción. Ahora, en cambio, vacilaba. Insistía en que no era prudente leerlo. Era un libro de ciencia maligna. ¿Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban en sus páginas o qué males podían sobrevenir al intruso que se atreviese a profanar sus secretos? No era conveniente saber demasiado. Muchos hombres habían muerto por practicar la ciencia corrompida que contenían esas páginas. Me rogó que abandonara mi investigación, ahora que no lo había leído aún, y que tratara de inspirarme en fuentes más saludables. Fui un necio. Rechacé precipitadamente sus objeciones, con palabras vanas y sin sentido. Yo no tenía miedo. Podríamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro. Comencé a pasar hojas. El resultado fue decepcionante. Su aspecto era el de un libro antiguo y corriente, de hojas amarillentas y medio deshechas, impreso en gruesos caracteres latinos, y nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento, se levantó para echar una ojeada al texto, por encima de mi hombro. Luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, vencido ya por el entusiasmo, me arrebató el precioso volumen, se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar. De cuando en cuando los traducía al inglés. Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas del libro. Cuando traducía en voz alta, las palabras retumbaban como una letanía del diablo. Luego su voz se debilitaba hasta convertirse en un siseo de víbora. Yo tan solo comprendía algunas frases sueltas, porque en su ensimismamiento parecía haberse olvidado de mí. Estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos. Recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación, tales como el padre Yig, Han el Oscuro y Viatis, cuya barba estaba formada de serpientes. Yo temblaba, ya conocía esos nombres terribles. Pero más habría temblado si hubiera llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir, y no tardó en suceder. De repente mi amigo se volvió hacia mí, preso de una gran agitación. Con voz chillona y excitada, me preguntó si recordaba las leyendas sobre las hechicerías de Prim y los relatos sobre servidores invisibles que había hecho venir desde las estrellas. Dije que sí, pero sin comprender la causa de su repentino frenesí. Entonces me explicó el motivo de su agitación. En el libro
En un capítulo que trataba de los demonios familiares, había encontrado una especie de plegaria o conjuro que tal vez fuera el que Prin había empleado para atraer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres. Ahora lo iba a escuchar. Él estaba dispuesto a leerlo. Yo permanecí sentado como un tonto, ignorante de lo que iba a pasar. ¿Por qué no gritaría entonces? ¿Por qué no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso? Pero yo no sabía nada y me quedé sentado a donde estaba, mientras mi amigo, con voz quebrada por la violenta excitación, leía una larga y sonora invocación. Tibi magnuin nominantum, signa stellarum, nigrarum, ufaniformis, sadocae sigilium. El ritual siguió adelante. Las palabras se alzaron como aves nocturnas, de terror y muerte. Temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron su fuego letal a mi cerebro. Los acentos atronadores de mi amigo producían un eco infinito, más allá de las estrellas más lejanas. Era como si su voz, a través de enormes puertas primordiales, alcanzara regiones exteriores a toda dimensión, en busca de su oyente, y lo llamara a la tierra. ¿Acaso era todo una ilusión? Apenas se había apagado la voz de mi amigo, cuando sobrevino el terror. El cuarto se tornó frío. Por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. En él cabalgaba como un plañido, como una nota perversa y lejana. Al oírla, el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara de terror.